getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, but I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, but I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, but I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. Don't you see I'm getting old now? Feels I'm not afraid to show it. It says that life is mine. Baby, now I see what's going on in my life. Muy buenos días. Mi nombre es Saúl García, soy socio líder de Rosenberg for México para el área de sostenibilidad y la verdad es un verdadero placer contar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Conmigo va a estar Jesús García, que es líder consultor en proyectos ASG, y Graciela Hernández, quien es líder de proyectos ASG también del Instituto Mariano Molina. Hemos preparado también una agenda para ustedes que la verdad está muy completa. Siguiente, Jesús, por favor. Entonces, a lo largo de la siguiente hora, vamos a estar compartiendo con ustedes algunos datos del calentamiento global, básicamente con la intención de concientizar, si no es que ya están, de estos aspectos. Vamos a platicar también de algunos conceptos, estándares y regulaciones, y esto básicamente, pues con el afán de estar todos en un mismo entendimiento base. Nos detendremos también con más detalle en las normas de información de sostenibilidad emitidas, pues en el caso de las NIS recientemente y en el caso de IFRS, pues ya con anterioridad, pero que ya prácticamente están en vigor. Vamos a repasar también algunos aspectos ya relevantes y aclaraciones nuevas que surgieron de las NIS respecto a cierta confusión que existía al inicio de su promulgación. Veremos también con Graciela cómo se hace una estimación de huella de carbono, con un poco de detalles de precisamente esos gases, cómo se miden y cómo se hacen a una sola unidad. Platicaremos también lo que son mejores prácticas independientemente de los estándares NIS e IFRS, sino un tanto más general para un proyecto ASG. Vamos a compartir también con ustedes ya algunos aspectos que estamos viendo en nuestros clientes de retos de implementación, las complejidades en las que se están enfrentando pues las compañías pequeñas y medianas al empezar esta implementación, y sumarizaremos, si el tiempo nos lo permite, con cómo podemos ayudar precisamente tanto en aspectos de asesoría como de aseguramiento de estos aspectos ASG. Adelante, Jesús, por favor. Muchas gracias por la presentación, Saúl. Quiero dar los buenos días a todo nuestro público. Yo voy a iniciar compartiéndoles un poco sobre cuál es el contexto actual en temas ambientales a nivel mundial. Para esto es importante que identifiquemos que el mayor problema al que se está enfrentando la humanidad actualmente es el cambio climático. Este problema es muy grande porque nos afecta a todos y trae como consecuencias cambios en el medio ambiente, cambios en el clima, sequías, inundaciones, desabasto de alimentos, escasez de agua y en general la destrucción de los ecosistemas. 1,5 grados es el límite en que debemos mantener la temperatura del medio ambiente. ¿Por qué?
porque si se cruza este límite, entonces empiezan a ver estas consecuencias que les acabo de mencionar. Para esto yo les comparto un dato de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que nos dice que enero del presente año es conocido como el mes más caliente en toda la historia, alcanzando 1,75 grados de temperatura. Esto marca una tendencia que es negativa. ¿Por qué? Porque si continuamos así, para el año 2030 la temperatura pudiera alcanzar los 3 grados, haciendo irreversible el cambio climático. Jesús, si me permites, también hacer un comentario, porque considero que actualmente se está viviendo una desgracia y un retroceso a nivel mundial en aspectos ASG. Esto básicamente con la llegada de Trump y por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, y también precisamente por la promoción que está haciendo Estados Unidos de la generación de energía con carbono. Si consideramos que Estados Unidos es el segundo país con más emisiones o contaminación después de China, pues esto sí representa un retroceso, ¿no? Y esto ya se ha visto en varios artículos de tratadistas y parece ser sí es de un impacto importante. Adelante, Jesús. Gracias. Gracias, Saúl. Sí, bueno, sabemos que estamos en problemas, pero no hay que perder las esperanzas. Los países han realizado diversos esfuerzos para poder contrarrestar el cambio climático. Y esto se hace a través de planes de acción internacional que buscan precisamente revertir los efectos del cambio climático. Uno de los más importantes es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un compromiso que generaron 193 países de todo el mundo, además de la Unión Europea, para poder reducir la emisión de sus gases contaminantes, también llamados gases de efecto invernadero. Dentro de estos objetivos se encuentra el no rebasar los 2 grados de temperatura y, si es posible, no exceder el 1,5 grados de temperatura. Ahorita, como mencionaba Saúl, desafortunadamente, así como hay países que ratifican este compromiso con el Acuerdo de París, existen otros que han tomado la decisión de retirarse del acuerdo, como Estados Unidos. Al ser uno de los países que genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero, pues esto pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del acuerdo. Ahora, ya tenemos el contexto actual en temas ambientales. Vamos a entrar en materia de sostenibilidad. La sostenibilidad hace referencia al crecimiento económico y al desarrollo y el bienestar social, haciendo un uso responsable de los recursos naturales. Esto quiere decir no cayendo en la sobreexplotación de los mismos que ponga en riesgo a las generaciones futuras. Ustedes saben que las empresas son quienes aportan la mayor cantidad de emisiones de gases contaminantes en sus procesos de producción. Entonces, es muy importante que las empresas integren estrategias de sostenibilidad en sus administraciones. Para eso es importante incluir los aspectos ASG en la estrategia de sostenibilidad. ¿Pero qué significa ASG? ASG es un acrónimo que nos habla de aspectos ambientales. Esto quiere decir que las empresas van a buscar limitar la emisión de gases contaminantes y van a tratar de aprovechar de mejor manera los recursos naturales para que su impacto climático sea menor. También están los aspectos sociales. Esto nos dice que van a buscar el bienestar de las personas tanto dentro de la entidad como afuera de ella, a la comunidad a la que pertenece. Y los aspectos de gobernanza. Esto quiere decir que las empresas van a manejarse siempre de manera ética, con transparencia en su toma de decisiones y siempre con un fuerte compromiso de sostenibilidad. Ahora que entendemos lo que es sostenibilidad y los criterios ASG, es importante mencionar que existen diversos estándares y regulaciones que ayudan a las empresas a tener metodologías para poder revelar esta información sobre su impacto ambiental. Aquí tenemos un listado de las más importantes y les voy a platicar un poquito sobre una de las metodologías más antiguas, que es el Reporte de Iniciativa Global, o GRI. Esta iniciativa para reducir el impacto ambiental fue desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas. Esto como consecuencia de las diversas protestas públicas generadas por un desastre natural que causó un barco petrolero.
Este barco petrolero se llamaba Exxon Valdez y tenía como destino el estado de California en Estados Unidos. Transportaba miles de toneladas de petróleo crudo, los cuales por accidente el barco choca contra un arrecife de coral en Alaska y lo derrama, causando la muerte instantánea de miles de animales marinos. Entonces, el GRI tiene la intención que las empresas puedan informar acerca de su impacto en aspectos ambientales, sociales y económicos. Otro de los estándares más conocidos se llama SASB o de Sustainability Accounting Standard Board. Este estándar nos comparte 77 indicadores ambientales para 77 industrias específicas. Quiere decir que de acuerdo al giro de la empresa, vamos a poder saber cuál es la información más relevante que tenemos que revelar en temas ambientales. Otro de los estándares es el Task Force on Climate Related Financial Disclosure Initiative, por sus siglas TCFD. Este reporte sirvió como base para que las normas internacionales financieras en temas de sostenibilidad, también llamadas IFRS, tuvieran la metodología para su revelación de información. Tanto el IFRS como las NIF, vamos a hablar más adelante, para explicar un poquito de qué se tratan estas normas, ¿vale? Jesús, si me permites aquí un comentario, porque quiero recomendar el no perder de vista otras regulaciones, como las que pueden ser solicitar la Secretaría del Medio Ambiente, Conagua, inclusive el SAT, porque algunas de estas regulaciones pues son por ley y tendrían que cumplirse o tendrían multas o penalidades al no cumplirlas. Además, recuerden que recientemente salieron algunos impuestos que gravan las emisiones de CO2. Recuerdo que es algo así como 58 pesos por tonelada para el caso de México. Son 3 estados los que ya están grabando estas emisiones y por eso la recomendación de no perder de vista estas regulaciones también locales, ¿no? Adelante. Efectivamente, Saúl. Inicialmente estas normas iniciaron siendo voluntarias. Sin embargo, pues los diferentes gobiernos, buscando obviamente regular el impacto ambiental, las han vuelto obligatorias para que las empresas reporten sus impactos con una u otra norma. Y aquí en México tenemos dos que son muy importantes en temas de sostenibilidad. Las IFRS S1 y S2, las cuales entraron en vigor el 1 de enero del año pasado. Y las NIS, las normas de información de sostenibilidad, que entraron en vigor el 1 de enero del presente año, ¿vale? Y vamos a platicar un poquito sobre ellas. Primero, las normas internacionales financieras sobre lo que viene siendo sostenibilidad y clima, o también llamadas IFRS o NIF-S, están dirigidas a los accionistas, inversionistas y acreedores de las compañías. Tienen la intención de revelar información que les sea útil para la toma de decisiones para proveer recursos a las compañías. Esta norma se apoya en otra de las normas más antiguas, que es el TCFD. Utiliza sus 4 áreas de revelación más importantes, que son la gobernanza, las estrategias, la administración de riesgos y las métricas y objetivos, ¿vale? Ahorita les voy a explicar qué información es la que se revela en cada una de ellas. Y bueno, como les mencionaba, las IFRS se dividen en 2 normas, la S1 y la S2, ¿vale? La primera trata de revelar información sobre los riesgos y oportunidades en temas de sostenibilidad, que ya lo platicábamos, ¿no? Estamos hablando de temas ambientales, temas sociales y temas de gobernanza. Y la segunda norma, la IFRS S2, se enfoca también sobre los riesgos y oportunidades, pero totalmente en temas de cambio climático. Entonces, estos riesgos pueden afectar la situación financiera de las empresas, afectar sus flujos de efectivo y el acceso al financiamiento. Esto tanto al corto, al mediano y largo plazo, ¿vale? ¿Qué información es la que se revela en la IFRS S1? Son las 4 áreas antes mencionadas. Primero tenemos la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, nos referimos a cuál es el órgano de gobierno que tiene la compañía. Bien puede ser una junta, un comité, y cómo es que se seleccionan a estos miembros de la junta. ¿Cuáles son sus funciones? Esa es la información que vamos a revelar en gobernanza.
Nos pasamos al tema de estrategia. Aquí tenemos que identificar cuál es el impacto que tiene cada uno de los riesgos identificados, ¿vale? Al corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo es que la empresa ha enfrentado estos riesgos en periodos anteriores y qué resultados son los que ha obtenido? Después, tenemos la administración de riesgos. Nos habla sobre el proceso que utiliza la empresa, precisamente para identificar los riesgos, para monitorearlos, darles un seguimiento y poder priorizarlos en comparación con los riesgos que no son de sostenibilidad. Y la última área a revelar se llama métricas y objetivos. Aquí la empresa tiene que compartir información acerca de las métricas de sostenibilidad que ha desarrollado internamente o que también le son exigidas por la industria a la que pertenece. También el IFRS nos da la oportunidad de utilizar métricas de sostenibilidad de otros estándares, como lo son los del SASB o los del GRI. Y la segunda norma, el IFRS S2, nos pide las mismas áreas de revelación, pero en temas de los riesgos relacionados con el cambio climático. Aquí en métricas y objetivos, esta norma sí nos comparte 7 indicadores. Uno de ellos es la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales se dividen en 3 alcances. Alcance 1, alcance 2 y alcance 3, de los cuales vamos a estar hablando más adelante. También nos habla sobre lo que vienen siendo los riesgos relacionados con el clima. Esto quiere decir todas las afectaciones en los activos de la empresa por desastres naturales, por tormentas, por terremotos, por mencionar algunos. Y también los riesgos relacionados con todo el proceso de transición hacia lo que viene siendo una economía menor en carbono. Esto quiere decir que al implementar nueva tecnología para reducir las emisiones de gases, al incluir insumos que son más amigables con el medio ambiente, bueno, todo eso tiene un costo. Entonces, esa información también se tiene que revelar en métricas y objetivos. Ahora, las normas de información de sostenibilidad, o NIS, a diferencia del IFRS, solo se basa en una de las áreas de revelación del TCFD, que vienen siendo métricas y objetivos. Aquí las NIS nos comparten 30 indicadores de sostenibilidad, que se dividen en 3 áreas. Los indicadores ambientales, que incluyen temas como la emisión de gases de efecto invernadero, el uso de agua. Aquí tenemos que son 16 indicadores. Y también tenemos el área social, con 6 indicadores. El área social hace referencia a indicadores de capital humano. Es información que muchas veces las empresas ya manejan en el área de recursos humanos. Nos hablan sobre temas acerca de políticas de igualdad de oportunidades, de temas de inclusión, por mencionar algunos. Y los últimos indicadores son los de gobernanza, que son 8. Aquí tenemos unos key points acerca de las NIS. El primero es que fueron emitidas por el CINIF y entraron en vigor a partir del 1 de enero del presente año. Son obligatorias para las compañías que sigan las normas de información financiera. Y son 2 normas. Las NISA 1 nos comparten el marco conceptual y las NIS B1 todos los indicadores de sostenibilidad, los 30 que mencionamos anteriormente. Los indicadores básicos de sostenibilidad, también llamados IPSO, tienen características importantes. Uno de ellos es que convergen más bien con los indicadores de otras normas, como la IFRS o el SASB. Esto quiere decir que vamos a encontrar indicadores de sostenibilidad que son muy similares en otras normas, ¿vale? Adicional, tenemos indicadores que son cuantitativos. Esto quiere decir que se pueden medir. Y indicadores cualitativos, que están más relacionados a saber si la empresa cuenta con políticas, con normas o códigos que deben de cumplir con ciertos criterios. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los indicadores básicos de sostenibilidad deben de revelarse de forma comparativa contra periodos anteriores, de tal manera que podamos ver cuál fue el desempeño de la compañía en temas de sostenibilidad. ¿Hubo un avance? ¿Se cumplió con los objetivos o no? Inicialmente se pide que esta información se revele en notas a los estados financieros. Sin embargo, también vamos a platicar un poquito de esto más adelante, ¿vale?
Y a continuación le voy a ceder la palabra a Saúl para que les platique un poco sobre estos indicadores. Gracias, Jesús. Bien, vamos a entrar en detalle de algunos indicadores, pero los primeros, que son emisiones, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, los vamos a dejar para más adelante porque esos, como lo comentó Jesús, se van a tratar precisamente en la huella de carbono. Seleccionando solamente, por repasar algunos, si vemos el consumo de energía eléctrica, pues este indicador es la cantidad de energía que se utiliza en un periodo en kilowatts por una compañía. Digamos que es relativamente fácil pues ver los recibos de luz y cuantificar el indicador. Ese sería su valor absoluto, su valor relativo, como se indicó en ocasiones, los valores absolutos, perdón, relativos son la división del indicador entre ingresos u otro indicador. Sin embargo, si quisiéramos también complicar un poquito más este indicador que a simple vista parece sencillo, pues podemos mencionar que qué pasa cuando en realidad se tiene que el recibo se paga por el arrendador y yo soy arrendatario. En estos casos se tiene que hacer pues un tanto una estimación de los metros cuadrados que se utilizan y estimar un poco cuál sería el consumo ya específico del espacio que se está ocupando, ¿no? Como ustedes, pasando a otro indicador, como ustedes saben, la inversión sostenible, pues es el indicador que refleja erogaciones, sean capitalizables o no, o sea, que pueden ser gastos, que cumplen con la clasificación o estar catalogadas como inversiones o gastos sostenibles porque están listadas en alguna en algún acuerdo de internacional o local. En el caso de México, por ejemplo, la taxonomía emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues fue emitida en el 2023 y trae precisamente un listado de esas clasificaciones que se puedan utilizar, ya sea de gasto o de inversión, que se pueden considerar sostenibles, ¿no? Entonces, es importante conocer que también se pide revelar esto por los indicadores. Pasando a otro indicador, comentarles que los residuos generales, en realidad, cuando hablamos de residuos generales, este indicador es uno de los que puede generar un impacto inmediato positivo cuando se hacen mejoras, porque aquí estamos hablando de esos residuos que se emiten pues en casa, se le llama residuos sólidos urbanos y que está el plástico, el vidrio, y si se dan cuenta, son de un impacto inmediato positivo cuando se les ataca o se pone un objetivo, porque aquí fácilmente, por ejemplo, se puede ver que en una casa, en una compañía, se puede disminuir el uso de botellas de agua y usar cilindros y usar ese tipo de retenedores para el agua y se evita un consumo de plástico generalizado, ¿no? Solamente por mencionar uno de estos. También existe dentro de estos residuos los residuos de manejo especial, que estos precisamente son los generados en los procesos productivos, no son iguales a los sólidos urbanos, pero no llegan todavía a ser peligrosos. Y con esto está la última clasificación de estos residuos, que son los residuos peligrosos, que ahí sí ya son de un manejo especial, con regulaciones, porque estos pueden generar pues precisamente daños a la salud o al medio ambiente. Vamos a pasar ahora a los indicadores sociales. Como lo comentó Jesús, estos indicadores sociales básicamente cubren el capital humano de una entidad. Sin embargo, sí es importante aclarar que casi cualquier otra regulación opcional de las que comentó Jesús, entre ellas el GRI, incluyen también el alcance social y van más allá del capital humano interno de la compañía. Y van inclusive a comunidades cercanas a la entidad. Por ejemplo, casi todas las compañías que establecen una planta en alguna comunidad, región, hacen una evaluación del impacto que tiene la planta
que va a tener la planta en esa comunidad. Y por supuesto, hay impactos positivos y hay impactos negativos que se consideran, ¿no? Por supuesto, la generación de empleos pueden ser positivos para el tener en una comunidad una nueva planta, pero también generan impactos negativos y ahí también se deben de considerar, ¿no? Estos indicadores sociales, en su mayoría, como se comentó hace un momento, pues ya son atendidos por las compañías, una por la entrada en vigor de la NORM 35 y en otros casos precisamente por pues otros reportes o mediciones que se entregan al Seguro Social, como son accidentes u otras dependencias. Sin embargo, sí existe una gran área de oportunidad en estos indicadores, precisamente en el indicador de brecha salarial entre mujeres y hombres del mismo puesto. También en el indicador de gestión de igualdad de oportunidades, pues precisamente para diferentes sexos, géneros o asociación política. Y yo creo que aquí también va a haber algo de conflicto ahorita que se va a revisar el tratado, porque precisamente había acuerdos ahí de brecha salarial en algunos sectores en específico, como el automotriz, que se pedía que se llegara, pues, si no a igualar el salario de los obreros de ese sector en Estados Unidos. Sí, la brecha es muy, muy grande. Estamos hablando de $16 que se maneja en Estados Unidos versus 3 que se está manejando en México, ¿no? Entonces, esta es una brecha que también va a salir a la luz, pues, en algunos años con la revisión del tratado. Pasando ahora a los IPSO de gobernanza. Evaluar estos indicadores de gobernanza en la compañía para ver si se están generando de acuerdo a las mejores prácticas, va a representar, la verdad, todo un reto para las compañías. Normalmente estos aspectos de gobernanza se manejan por la alta dirección, por socios y accionistas, y si no está el patrocinio de estos órganos de vigilancia o niveles, pues la verdad es que se va a avanzar poco en materia de gobernanza. Estos indicadores también, si los vemos en número, parecerían pocos. Sin embargo, recordemos que estos indicadores son cualitativos y abarcan, pues, referencias a mejores prácticas como las del Consejo Coordinador Empresarial, el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, también las reglas o mejores prácticas que emite la OCDE. La Bolsa Mexicana de Valores también emite muchas mejores prácticas de gobierno corporativo. Entonces, el reto aquí en realidad consiste no necesariamente en determinar si existen o no existen algunos de estos puntos, sino realmente evaluar cualitativamente si estas funciones se están dando, pues, con la mejor práctica, ejercidas por personal capacitado y además en una función profesional. Y aquí me refiero a este punto porque, como ustedes saben, puede existir un administrador único en las compañías o puede existir un consejo de administración. Y hay mucha diferencia entre estos dos órganos que pueden controlar una compañía, ¿no? Una porque uno es una persona física y el otro, si se ejerce de acuerdo a prácticas profesionales, pues el consejo de administración es compuesto por diferentes personas con diferentes capacidades independientes y además pues con un objetivo ya específico señalado por la compañía, ¿no? Entonces dista mucho de un administrador único. Si vamos a los aspectos, por ejemplo, de vigilancia, si vamos a los aspectos de vigilancia, pues igual, ¿no? Como saben, las compañías públicas están supervisadas o vigiladas por un comité de auditoría y las compañías no públicas, pues lo que se le conoce en la figura de comisario. Sin embargo, como les decía, ya evaluando esto, si existe o no existe, que no es el caso, sino más bien de cómo están ejerciéndose esas funciones
con las capacidades, con el personal adecuado y con las mejores prácticas. Sabemos que en el caso de comités de vigilancia y en el caso específico del comisario, pues muchas compañías utilizan a un empleado o algún amigo que en realidad no hace una función como se debe de vigilancia y cumpliendo todas las funciones que deben hacerse, ¿no? Entonces, como les decía, estos indicadores tienen ese reto y va a ser muy importante evaluar, sí, cualitativamente, cuáles serían las mejoras que se deben de dar en estos aspectos, independientemente de que se tenga algo o no, sino con qué calidad se están dando estos indicadores, ¿no? Vamos a pasar ahora a las características de la información de sostenibilidad. Inicialmente, que sepan que estas características son básicamente las mismas que se señalan para la información financiera. Es decir, pues deben de ser del mismo periodo, de la misma entidad, y entendiendo aquí entidad, pues como una entidad o un grupo que se junte todo el grupo o una sola entidad individual, que sea comparable excepto el primer año, como ya se indicó, que sea verificable y aquí básicamente está el que las compañías hagan, digamos, expedientes de esta información en aras de que estos expedientes sirvan para hacer pues una verificación, un rastreo de esta información e inclusive un recálculo de esta información por personas diferentes cuando se requiera por una auditoría o una revisión. Entonces, esta parte de verificable sí es importante porque se debe de dejar todo ese expediente que sea de alguna forma rastreable toda esa información con la fuente y verificable, ¿no? Aquí quiero pasar también, gracias Jesús, pasar al punto de materialidad, porque sí es importante primero señalar qué es la materialidad en los aspectos ASG. Y como ustedes saben, la materialidad en aspectos ASG se refiere básicamente pues a estudio o evaluación de los aspectos importantes que tiene una compañía en aspectos ASG. Este estudio y análisis se hace básicamente sobre entrevistas de los interesados clave. Eso es la materia en todos los aspectos ASG. Sin embargo, no sé si atinadamente o no atinadamente, yo creo que sí, las NIFs no están considerando la materialidad para este primer ejercicio. Es decir, solicitan que los indicadores que mencionamos anteriormente se revelen tal y como están, inclusive si algunos de ellos no aplican con cero. Esto es porque básicamente se busca que en esta primera etapa pues las compañías tengan una fotografía de lo que son estos indicadores tal y como los manejan, ¿no? Como ya comentó Jesús, estos indicadores convergen con muchas otras normatividades y el hecho de que la compañía ya tenga una fotografía tal y como están en el 2025 va a ayudar mucho a dimensionar los siguientes pasos que platicaremos ahorita de ellos. Adelante, Jesús. Cerrando con las revelaciones, pues comentar que básicamente se tiene que revelar cuál es la actividad principal de las compañías, en qué sectores opera, cuáles son el número de trabajadores por categoría, género o rango, la actividad económica preponderante o las que pueda tener la compañía. Y esto es información básicamente para dar un contexto completo de la compañía a la luz de los indicadores, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, luego, pasando a métricas y objetivos, no se debe perder de vista que el tener los indicadores, conocerlos, medirlos, es precisamente con el único propósito de mejorarlos. ¿Cómo? Estableciendo objetivos para lograr en un corto o mediano plazo pues una mejora en cada indicador. Después de estos objetivos sí ya vendrán acciones para disminuir precisamente las brechas entre el indicador y el objetivo.
Entonces, si sumarizamos un poco estos aspectos de métricas y objetivos, pues tenemos que, en resumen, primero se debe de identificar cuáles son esos impactos ambientales o sociales o de gobernanza que requieren atención, convertirlos en indicadores en un segundo paso como métricas que ya están y que se pueden utilizar las guías de las NIF como indicadores para estarlos presentando y revelando. Después viene, siguiente Jesús, por favor, después viene como cuarto paso, pues precisamente el establecer objetivos. Como les decía al inicio, es el objetivo principal. Entonces, sí se va a tener una foto primero de cómo está la compañía, sin embargo, el objetivo tendrá que ser generar objetivos en cada indicador a corto y mediano plazo, de tal forma que se pueda ir midiendo el avance año con año de cómo se estaba al principio de esta información, en cada uno de estos indicadores de información y cómo se va avanzando hacia el objetivo que se puso, ¿no? Con esto se continuará también como en un quinto paso, pues identificando, monitoreando y revelando con más frecuencia todos estos aspectos, pero ya completo en indicador, acciones y objetivos. Adelante, Jesús, por favor. Sin detenerme mucho ya en estas consideraciones prácticas, porque ya las comentamos en algún momento, solamente comentarles que ahorita otra de las consideraciones es no revelar esta información tampoco a fechas intermedias. El primer punto ya lo comentamos. Y también el posponer de alguna manera hasta el ejercicio siguiente del 1 de enero del 25 el alcance 3 que aunque lo vamos a ver brevemente, es el que más dificultad va a tener para determinarse. Pero ahorita Graciela les platicará un poquito más de los conceptos de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Gracias. Adelante, por favor, Graciela. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Saúl. Pues vamos a tocar de manera breve un tema para la sostenibilidad de las empresas y el medio ambiente, que es la huella de carbono. Vamos a ver qué es, cómo se mide, un ejemplo de resultados, las ventajas de medirla y, por supuesto, los pasos que se deben seguir para obtenerla. Para empezar, debemos entender que la huella de carbono es un indicador que nos ayuda a estimar el impacto que tienen nuestras actividades diarias sobre el medio ambiente y todo esto va a ser en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero antes de seguir hablando de la huella de carbono, pues es importante conocer qué son estos gases. Hoy en día, como ya lo explicó de manera muy clara Jesús, pues vivimos una problemática ambiental grave que está afectando la temperatura del planeta. Como él lo mencionó, en los últimos años hemos experimentado un aumento de la temperatura global, algo que según los expertos científicos ha sido causado principalmente por nosotros, los seres humanos. Y esas emisiones antropogénicas, pues se debe a todas las actividades, como ya lo mencionamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, emitimos contaminantes y emitimos emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, ahorita en este momento aquí sentados en el webinar, estamos emitiendo gases de efecto invernadero por el uso de las computadoras y de la electricidad. Pero estos gases de efecto invernadero no son malos, o sea, existen de manera natural en la atmósfera y de hecho nos protegen, por ejemplo, de ciertos rayos del sol que podrían causarnos cáncer en la piel. Además, gracias a estos gases, pues estos mantienen la temperatura del planeta de una manera ideal para que se preserve la vida en él, ¿no? El problema radica en que debido a todas esas actividades, pues la concentración de estos gases ha ido en aumento de manera exponencial. Y esto ha provocado un aumento constante en la temperatura promedio de la Tierra, rompiendo el equilibrio ambiental, lo que provoca pues todos estos fenómenos climatológicos que ya mencionó Jesús y los cambios en los ecosistemas. Existen varios gases de efecto invernadero. El más conocido por todos es el dióxido de carbono. Este es emitido principalmente en la quema de los combustibles fósiles, también se emite por la deforestación y se emite en los procesos industriales que provocan o que tienen reacciones químicas que liberan CO2. Yo creo que un ejemplo muy claro es la carbonatación del clínker, que es un elemento muy importante en la producción de cemento. La abundancia de este gas y su larga vida atmosférica pues lo convierten en uno de los principales contribuyentes al cambio climático. En segundo lugar, tenemos al metano, CH4, y este gas se libera durante la producción de los combustibles fósiles. También proviene de las actividades agrícolas y ganaderas.
como es por ejemplo, en la ganadería, pues todo el manejo de las excretas de los animales tienen una emisión importante de gas metano. También se emite durante la disposición de los residuos orgánicos y por el tratamiento y la eliminación de las aguas residuales. Aunque este gas, su vida atmosférica es más corta que la del CO2, es mucho más eficaz para atrapar el calor. En tercer lugar está el óxido nitroso, N2O. Este gas se libera cuando hay también quema de combustibles fósiles como los dos anteriores y se genera por las actividades agrícolas. Principalmente se genera porque utilizamos estos fertilizantes nitrogenados y al hacer uso de estos pues hay emisiones importantes de óxido nitroso. También se genera por el cambio de uso de suelo y durante el tratamiento y la eliminación de las aguas residuales. Es importante destacar que el óxido nitroso es un potente gas de efecto invernadero y su potencial de captura pues, es muchísimo mayor que la del metano. En menor medida de contribución están los gases fluorados, el hexafluoruro de azufre, los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos. Estos se liberan, por ejemplo, por el uso de refrigerantes, aerosoles, espumas plásticas. Estos gases son extremadamente eficaces para atrapar el calor y además permanecen muchos años en la atmósfera. Entonces, esos son como los principales gases de efecto invernadero. Entender cuáles son, de dónde provienen, pues es muy importante porque esto sienta las bases para la medición y la gestión de la huella de carbono. Ahora que entendemos y sabemos cuáles son los gases de efecto invernadero, pues ya sabemos, ya podemos hablar de lo que es la huella de carbono. Entonces, la huella de carbono es una estimación de la cantidad total de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad diaria, ¿no? Durante todo un ciclo de vida. El enfoque de huella de carbono se basa en la evaluación de ciclo de vida, es decir, se tiene que tomar en cuenta todas las etapas, desde la extracción de las materias primas, su uso, su fin de vida, también considerando todas las etapas de transporte. Y esta huella de carbono se centra específicamente en una categoría de impacto que es el cambio climático. Existen tres tipos de huella de carbono, que es la personal, la regresas tantito, que es la personal, que mide el impacto de cada individuo, es decir, la huella de cada uno de nosotros. La empresarial, que evalúa todas las actividades de una organización, desde la producción hasta el consumo de energía, transporte y su cadena de suministro. Y la de un producto, que es aquí donde se estima las emisiones que se generan a lo largo del ciclo de vida de este producto, desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final. Ahora sí, Jesús, gracias. Aquí lo que queremos demostrarles es un diagrama muy simplificado. Este es un ejemplo de huella de carbono que realizamos por primera vez para el Consejo Regulador del Tequila en 2016. El Consejo Regulador del Tequila reúne empresas tequileras y agaveras y estaban preocupadas por sus impactos ambientales. Entonces, en búsqueda de reducir estos impactos y aplicar soluciones pues, verdaderas, nos solicitó que elaboráramos una estrategia de sustentabilidad que incluye, entre otras cosas, pues, la elaboración de su huella de carbono. Este sector, pues como sabemos, es un sector muy importante en la economía nacional, ¿no? Lo que vemos aquí en este esquema es el diagrama de flujo para obtener una botella de tequila. Aquí pueden ver que está dividido en tres etapas, que es la etapa agrícola, la parte de producción y la etapa de distribución y uso. Al decir que vamos a analizar todo el ciclo de vida, es que tenemos que analizarlo desde la selección y preparación del suelo, la siembra del agave. ¿Qué pasa durante los 6 o 5 años que el agave crece? Pues se requieren de agroquímicos, de combustibles, de mantenimiento. Tenemos que considerar también eso en la estimación de la huella de carbono. La jima, la jima es cuando se quitan las hojas y se deja solo la piña y esta se transporta y se lleva a la parte de producción del tequila. Aquí también en la parte de producción de tequila, pues tenemos emisiones, necesitamos electricidad, necesitamos combustibles, necesitamos materias primas en este proceso de elaboración y generamos residuos. Dos residuos importantes es el bagazo y la vinaza. Aquí tenemos que considerar qué pasa con esos residuos, si se transporta o se hace composta o qué se le hace con esos tratamientos o se le da un tratamiento, por ejemplo, las vinazas, que está emitiendo. Ya que consideramos todo eso, se manda el tequila, ya sea maduración o envasado, y luego a su empaque para transportarlo, distribuirlo, la venta, su consumo y su uso final. Entonces aquí todas estas emisiones, tanto directas como indirectas, se consideran para la huella de carbono. En la siguiente
Ahora que ya entendemos como qué es lo que debemos de considerar para la estimación de la huella de carbono, vamos a ver cómo la vamos a estimar. Existen diferentes metodologías que tienen que tienen un reconocimiento internacional y son aprobadas internacionalmente. Dos de las más utilizadas es la del protocolo de gases de efecto invernadero, que se usa más para inventarios, y la de la familia ISO 14060. Estas normas se fundamentan en la ISO 14040 y 044 y esas se refieren al análisis de ciclo de vida. Ambas metodologías nos piden que las emisiones se presenten en tres alcances. El alcance 1 y 2 son obligatorios para el protocolo y el alcance 3 es opcional para el protocolo, pero relativamente hace poco se hizo también obligatorio para las ISO. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alcance uno, 2 y 3? En la siguiente lámina vamos a ver que el alcance uno se refiere a las emisiones directas, es decir, aquellas emisiones que son propiedad de la empresa o que la empresa tiene algún control sobre ellas, aquí se van a declarar. Un ejemplo es, por ejemplo, la gasolina o el diésel que se quema en los vehículos propiedad de la empresa, o lo que se quema, gas natural, o lo que se utiliza en las calderas, en los generadores de vapor, en la cocina también. Todo el consumo de gases refrigerantes en el área de aire acondicionado o áreas de frías. Y si llevamos a cabo recargas de extintores de incendios que emitan un cierto gas de efecto invernadero dentro de la empresa, también se cuantificaría en alcance uno. Para alcance 2, que son las emisiones indirectas, aquí lo que cuantificamos es toda la electricidad que adquirimos para uso propio, toda la que compramos de la red de distribución, o sea, de CFE, o si compramos energía también renovable, aquí tendríamos que declararlas. Y en alcance 3 van todas las emisiones indirectas, todas aquellas que son realizadas por terceros, o sea, la cadena de suministro. El papel, el consumo de agua, todos los desplazamientos de los empleados, los viajes de negocio, la generación de residuos. Si estoy rentando algún bien inmueble, también aquí lo declararía. Entonces, a estos son a lo que nos referimos con alcance uno, 2 y 3. En la siguiente lámina, ahorita ya tenemos identificado cuáles son las actividades, ¿no?, que tenemos que cuantificar en la huella de carbono. Ya contamos con un inventario de ciclo de vida en donde tenemos, por ejemplo, consumos anuales, cuántos litros de gasolina consumimos, cuántos litros de diésel, cuánta electricidad, cuánto papel. Ahora necesitamos estimar las emisiones de gases de efecto invernadero y esto lo vamos a hacer por medio de factores de emisión. Los factores de emisión deben de provenir de fuentes confiables y de ser posible locales, ya sean mediciones propias o reportadas por las entidades. En el caso de México, contamos con el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional. En el ejemplo que estamos viendo en la lámina, vemos que, por ejemplo, Semarnat cada año saca este factor de emisión y el número dice 438 toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora. Otra fuente confiable de factores de emisión en el caso de los combustibles fósiles o alternativos es la que publica el INEC. El INEC publicó en 2014 este documento en donde vienen estos factores de emisión. Y estos factores de emisión vienen también por regiones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que a todo nuestro inventario de ciclo de vida que tenga estos consumos de combustibles y nuestros consumos de electricidad, lo multiplicamos por este factor de emisión y vamos a obtener nuestras emisiones por tipo de gas de efecto invernadero. En la siguiente, por favor. Ahorita tenemos ya un listado de toneladas de CO2, toneladas de metano, toneladas de N2O, o sea, es decir, tenemos peras y manzanas, ¿no? Y para sumar todo, pues tenemos que pasarlo a una sola unidad. Hay que homogenizar estas unidades a la unidad de toneladas de CO2 equivalente. Nuestra manzana en este caso va a ser entonces el CO2. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por medio del potencial de calentamiento global. Este potencial de calentamiento global lo publica el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. ¿Y qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, que en el caso del metano, que tiene un 28, indica que el metano captura 28 veces más calor que el CO2. Y en el caso del óxido nitroso, lo que nos dice es que lo captura 265 veces más calor que el CO2. Entonces, con estos potenciales de calentamiento, lo que vamos a hacer es multiplicar la masa del gas por el potencial de calentamiento global para pasar todo a unidades de CO2 equivalente. Hacemos la suma y con esto obtenemos nuestra huella de carbono. La siguiente, por favor.
Ya es un resultado de la huella que les platicaba de la botella de tequila. Este resultado fue cuando hicimos la actualización de la estrategia en 2020 y vemos que la huella del tequila fue de 3,03 kilogramos de CO2 por litro de tequila al 40% alcohol volumen. Aquí también podemos ver que las emisiones de mayor contribución pues son el vidrio y el cartón, básicamente es más por el vidrio y son emisiones indirectas, ni siquiera son emisiones directas o de la empresa. En segundo término están los combustibles fósiles, le sigue el transporte y la distribución y ya en menor contribución pues está la electricidad y el tratamiento y los otros azúcares y aditivos que se requieren para el proceso. Aquí es muy importante notar, perdón, ¿te regresas tantito? Gracias. Aquí es muy importante notar que las emisiones de alcance 3 pues son las de mayor contribución, ¿no? Están contribuyendo con un poco más del 60% de las emisiones totales. Y esto es algo que por lo general sucede cuando hacemos estimaciones de huella de carbono. Las emisiones de alcance 3, que es toda la cadena de suministro, pues suelen ser más significativas y esto ha llevado a que muchas empresas, las grandes empresas, comiencen a pedir a sus proveedores que midan su huella de carbono y que incluso cuenten con un plan de reducción de su huella. En el caso del tequila, por ejemplo, han empezado a hacer ecodiseño con las botellas de vidrio, aligerándolas un poco más, y eso también, aparte de reducir la huella de carbono del vidrio, pues también se tiene un beneficio adicional que se reduce la huella en el transporte tanto de botella vacía como de botella llena, ¿no? Entonces, aquí sí es como hacer notar que la cadena de suministro pues es muy importante en este camino de la sostenibilidad. Ahora sí, Jesús, gracias. Entonces, medir la huella de carbono nos va a permitir en primera instancia, pues, conocer en dónde estamos parados, ¿no? Si no sabemos en dónde estamos parados, de dónde vienen esas emisiones, cuáles son las etapas de mayor emisión, pues no sabemos hacia dónde dirigirnos para proponer estrategias que sean realistas en la reducción de emisiones. Y ese es nuestro primer paso hacia la descarbonización de las empresas y de los productos. Como mencionábamos, pues cada vez más las grandes empresas requieren que sus proveedores reporten su huella de carbono y que adopten prácticas más sostenibles. Entonces, medir la huella de carbono pues puede facilitar la integración de las pymes en cadena de suministro más grandes y competitivas y en algunos casos pues puede ser requisito para conseguir contratos con clientes corporativos o gubernamentales. También nos ayuda a identificar áreas donde desperdiciamos energía o recursos y esto a la larga pues nos va a ayudar a reducir costos operativos. Otra ventaja de medir la huella de carbono, pues es mejorar la imagen corporativa, porque aumenta la confianza de los clientes y de los que más que requieren este tipo de mediciones. Pero también nos ayuda a mejorar la imagen interna con los empleados, pues ellos también se sienten motivados de trabajar en una empresa que está comprometida con el medio ambiente y con valores y responsabilidad social. Como hemos visto a lo largo de la charla y de la plática de esta mañana, el cambio climático y las regulaciones ambientales pues son temas que siguen evolucionando. Las empresas que no midan su huella y que no tengan planes de reducción no están preparadas para futuros cambios legislativos, ¿no? Las pymes que estén listas para este camino, pues no solo van a estar cumpliendo con estos cambios legislativos, sino que también están posicionadas para aprovechar estas nuevas oportunidades de negocio. Otra ventaja de contar con una huella de carbono, pues es acceder a estos incentivos fiscales y financiamientos verdes. Como lo mencionó Saúl hace rato, pues en 2023 México lanzó la taxonomía sostenible y esta taxonomía cuenta con una serie de parámetros para identificar actividades o proyectos de inversión que tengan un impacto realmente positivo, tanto medioambientales como sociales. Entonces busca fomentar la movilización de capitales hacia actividades sostenibles y que reduzca el riesgo de proyectos que no lo sean. Otra ventaja de la medición de la huella de carbono es que el proceso de medición de la huella de carbono pues puede fomentar la innovación dentro de la empresa. Al buscar maneras de reducir las emisiones, pues las pymes pueden encontrar nuevas formas de mejorar productos, también sus procesos y sus servicios. Esto puede abrir puerta a nuevas oportunidades de negocio que sean más sostenibles y más rentables. Por último, pues son los pasos para seguir, si ya se decidieron a medir la huella de carbono en algún momento, pues es elegir qué metodología vamos a utilizar.
ahorita presentamos dos por el tiempo, existen otras metodologías e incluso hay empresas grandes que cuentan con su propia metodología. Entonces, si en algún momento deciden estimar la huella de carbono, pues es bueno identificar cuál es la metodología que más se alinea a ustedes o a la de sus clientes. Ya que tenemos decidido cuál metodología vamos a utilizar, ahora vamos a calcular y medir la huella de carbono, diferenciando entre emisiones directas e indirectas y en sus tres alcances. Posteriormente, vamos a establecer una estrategia para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, buscando estrategias realistas que tengan un costo-beneficio, que realmente ayuden a la sostenibilidad tanto de la empresa como pues, de nuestros clientes, ¿no? Y por último, establecer un seguimiento de las reducciones obtenidas. Para terminar, sí me gustaría dar una pequeña conclusión y decir que medir y reducir la huella de carbono pues es crucial para contribuir a la sostenibilidad global, pero también es importante para mejorar la eficiencia operativa, su competitividad y la reputación de las empresas. Al hacerlo, pues las empresas pueden enfrentar los retos medioambientales actuales, adaptarse a regulaciones futuras y aprovechar nuevas oportunidades comerciales. Pues muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Siguiente, Jesús. Vamos a ir en las siguientes láminas sumarizando un poco muchos de los aspectos que platicamos. Y en esta lámina queremos compartirles precisamente esas, algunas que se consideran mejores prácticas. Sin detenerme mucho, hemos comentado que primero se debe de seleccionar pues esos estándares y regulaciones tanto obligatorios como no. Es muy deseable el sí realizar un estudio de materialidad, es decir, saber qué es lo importante para la compañía en cada uno de los aspectos ASG, precisamente para establecer objetivos más estratégicos hacia esos puntos donde se reconoce, requiere mayor importancia. Definitivamente el siguiente paso es precisamente con el análisis de brechas, desarrollar las acciones que se van a hacer para mejorar esos indicadores y ir cumpliendo poco a poco los objetivos. Y además con los objetivos, como lo decíamos, es donde será la transparencia de no solamente ya tener un inventario de los indicadores, sino hacia dónde va la compañía en esos objetivos y seguirlos midiendo, ¿no? Por supuesto, priorizar e identificar los recursos necesarios y seguir midiendo y reportando con transparencia pues avances si hubiera retrocesos o que se quede la compañía en ciertos indicadores por algún periodo. Yo creo que ahí es donde viene precisamente la transparencia y honestidad de las compañías en reportar tal y como estén avanzando sus objetivos. Siguiente, Jesús, por favor. También queremos compartir con ustedes algunos de los aspectos que vemos como retos de implementación en todo lo que es un proyecto de ASG. Y definitivamente, primero sí es preguntarse si se tienen los recursos disponibles. Una, por la cantidad de información que se genera, el tiempo que lleva esto y porque el manejar esto con quizás un equipo que tiene actividades dentro de la operación y el día a día puede ser complicado. El otro aspecto, por supuesto, a considerar es las capacidades técnicas que se tengan, porque si se puede tener el recurso y disponibilidad, sin embargo, si no se sabe el cómo, pues también sería algo complicado. Es deseable y mejor práctica el que todo esto esté patrocinado por la alta dirección y sobre todo por el consejo, porque verán que tarde o temprano se van a querer aprobaciones ya de inversión, de más recursos, que es necesaria el involucramiento del consejo, ¿no? Precisamente para mantenerlo al tanto de esto. También, quizás no en un inicio, pero se darán cuenta que por el volumen que se genera de información acumulada de varios años, la complejidad de esa información, pues llegará un momento en el que se requiere, sí, facilitadores tecnológicos que faciliten, como lo comenté, precisamente todo ese volumen de información y además facilidad para reporteo y conservación y seguridad de los datos, ¿no? Esto es sumamente importante. Y con eso, pues definitivamente van los costos asociados, tanto en la implementación como en el logro de los objetivos, que ya se requerirán inversiones de nueva tecnología que cumplan con la taxonomía y demás, como lo platicamos.
Finalmente, vamos a comentarle, siguiente Jesús, por favor, que hemos venido nosotros asesorando a compañías ya precisamente en estos aspectos, no me voy a detener en todos, y estos aspectos, sobre todo ahorita en servicios de asesoría, que es implementación de NIS, o análisis de materialidad, precisamente la determinación de la huella de carbono, como se comentó, y pasando también la siguiente, Jesús, que quizás no en este periodo, pero sí más adelante que se tenga una madurez de la información y del reporteo de las compañías, que ya los hemos venido haciendo con compañías muy maduras en aspectos de ASG, que ya requieren auditorías también de esta información, pues están los reportes de aseguramiento limitado y aseguramiento razonable, ¿no? Estos básicamente son opiniones que ya se van a dar sobre los reportes de sostenibilidad y están basados en el ISAE 5000, que aunque entra en vigor en el 2026, se permite su aplicación anticipada y además también existe pues el boletín que fue antesala de este ISAE 5000, que es el ISAE 3000 y que básicamente contiene la misma metodología. Sin embargo, el ISAE 5000 ya está completamente diseñado para aspectos de sostenibilidad. También podemos apoyar en lo que se le conoce como el Second Opinion y que es la revisión precisamente de las disposiciones de fondos verdes. Es decir, ya la utilización del fondo que recibió una compañía precisamente para invertirlo en proyectos verdes. Y revisiones de cumplimiento. Adelante, Jesús. Pues no nos queda más que agradecerles. La verdad es que estamos muy contentos de que nos hayan acompañado. Fue un muy buen número de participantes que tuvimos. Gracias nuevamente. Un placer contar con ustedes. Saludos.